Hola, princesa. Espero que estés bien cómodo y que te hayas agarrado fuertemente las pelotas, con esparadrapos si hace falta, porque hoy te voy a soltar dos verdades que pueden cambiar tu existencia para siempre. Y te las voy a soltar sin anestesia. Verdad número uno. Hay una versión de ti que es una puta sobrada. Verdad número dos. Esa versión de ti te da más miedo que nada en la puta vida. Ponte cómodo, cabronazo, porque hoy vamos a activar la bestia interior. ¿Por qué sé esto? Pues en parte lo sé por mi pasado. Verás, cuando me dieron el apelativo de maestro de maestros, cuando formé a los mejores expertos que ves hoy en día, no a los que no son buenos, a los que son buenos, a esos los formé yo. Pero eso no fue lo que más me desmarcó. Tampoco fueron las superproezas que yo mismo acometía o lo que conseguía que los alumnos lograran hacer cuando salíamos por las calles a asaltar mujeres de día, de noche. No, no. Lo que de verdad me desmarcaba es que yo no recuerdo, te lo digo de verdad, intento hacer memoria y por mis manos han pasado cientos, miles de chavalitos. Y cuando digo chavalitos de cualquier edad, chavalitos de 18 años, chavalitos de 60 años, chavalitos de todas las edades, pero para mí eran chavalitos. Y no recuerdo uno solo, no recuerdo uno que no me pudiera imaginar triunfando. No lo recuerdo. Entonces, claro, ahí hay una versión de esa persona que esa persona no veía, pero yo sí la veía. Y se entablaba una lucha entre esa personita intentando aferrarse a lo que estaba expresando en ese momento y a su pai, que es lo que yo veía en ella. Bueno, no tenía el concepto de pai, pero tú ya me entiendes. ¿Cuál es el problema? El problema es que incluso yo, en esa época, y muchos de los consejos que recibes hoy en día sobre seducción, están basados en imitar al alfa. Están basados en perseguir toda esa validación social. Están basados en generar lo que nosotros llamamos el efecto Cenicienta. Y no tienes que irte muy lejos, yo mismo. Me ponía alzas, me maquillaba, tenía trucos de magia en un bolsito a mi lado, me pavoneaba, hacíamos un montón de cosas, ganábamos, nos trabajábamos la sala, calentábamos para entrar en estado, para poder contagiar a las chicas. Y sí, la verdad es que toda esa mierda funcionaba. Conseguíamos resultados acojonantes. Pero claro, al día siguiente todo había desaparecido. Al día siguiente todo se había ido a la puta mierda. Al día siguiente, ¡pof! Efecto Cenicienta. La carroza se ha convertido en una puta calabaza, los caballos en ratones, creo que eran, el vestido en harapos, y nosotros pasábamos de súper cenicientes, brillando por la noche, a ser una puta mierda la mañana siguiente y empezar de cero. Y yo, que aunque no tenía el concepto de palmar en esa época, sí que empezaba ya a tener mis sensores de palme ligeramente activados. Aquello no me terminaba de encajar. Era como, Mario, consigues cosas increíbles. Tus alumnos consiguen cosas acojonantes, cosas que no te las crees ni tú al día siguiente. Es que era tan bestia lo que lográbamos que al día siguiente teníamos no solamente el efecto Cenicienta para el mundo, sino para nosotros mismos. Te despertabas, y muchos de los que habéis estado conmigo, pensadlo y veréis que es así, que nos pasaba a la mayoría, teníamos esa especie de síndrome del impostor con las tías que habíamos conquistado, porque al día siguiente no te creías las cosas que habías hecho la noche anterior. Claro, yo tenía ese run de que en algo estábamos palmando. Eso no puede ser, aquí hay algo que no me termina de cuadrar. Era un poco como cuando vas a ese usurero, no al banco, que también son usureros, pero ya un usurero de estos de la mafia y te hace un préstamo abusivo y tú cada vez tienes que pagar más intereses y para pagar los intereses te endeudas más y entonces le pides otra vez otro préstamo y tienes que pagar más intereses y vives completamente siendo un puto esclavo de ese préstamo. Y después de darle muchas vueltas me he dado cuenta de que eso
es atraparse en la lógica intrínseca de la seducción. Y te he hablado otras veces, te he puesto el ejemplo de mi admiradísimo Vince Kelvin. Probablemente el máximo exponente de todos los tiempos, más aún que Mystery, más aún que muchos que has admirado, más aún de ese tipo de seducción. Es acojonante. Busca sus vídeos. Vince Kelvin. Es acojonante. Pero al mismo tiempo es el máximo exponente de esta forma de palme. Es el máximo exponente del efecto Cenicienta. Y eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar si queremos una seducción dedicada a la persona o una persona dedicada a la seducción. Si queremos una seducción que nos haga ser más cada día, que nos acerque cada día más hacia nuestro pai, nuestro potencial absoluto e integral, o que nos aleje más y más de él cada día. Y esto es algo que cuanto más pienso en mis coetáneos, en los máximos exponentes de la seducción internacional, de los seductores gringos, ¿dónde está ahora mismo toda esta gente? Muchos de ellos, y lo digo con dolor en el corazón, llevan vidas de mierda precisamente porque estaban abrazando un estilo de seducción que estaba completamente atrapado en la lógica interna de ese juego. Estaban metidos en el juego y no se daban cuenta de que todos esos recursos que estaban enseñando a invertir a otros y que estaban invirtiendo ellos mismos, ellos por lo menos eran profesionales, igual que yo lo era, pero esa filosofía era tan palmante que incluso los profesionales yo siento que han palmado. Incluso los profesionales que se dedicaban a ello. Imagínate si no te dedicas a ello. Imagínate si tienes que hacer tanto esfuerzo, si tienes que hacer tantas cosas por un puto toto, para llamar la atención de un toto, y luego no queda nada duradero. Luego todo eso se desvanece como humo. Al día siguiente te toca volver a empezar. Y menos mal, creo que fue en el 2011, esta historia te la he contado muchas veces, así que no te la voy a contar ahora, pero en el 2011 tuve ese clic, esa mañana que me desperté con ese pibonazo y empecé a sentir toda esa ansiedad y empecé a cagarla como un puto profesional. Y ahí fue cuando tuve ese clic, esa crisis, y de esa crisis surgió el concepto de ganador ganable, y luego todo esto fue evolucionando hacia lo que hoy es el Nepkaifen. Y claro, yo me estoy dando cuenta de que al final lo que falla es el concepto este de alfa. Este alfa que pretendíamos imitar, porque es verdad, todo eso funciona, pero funciona a costa de frungirse tu pai, tu potencial absoluto integral, porque al final, si lo piensas, un alfa es un líder de la tribu. ¿De dónde viene su poder? ¿De dónde emana su poder? Pues evidentemente es un poder político, es un poder social, es un poder que emana de la admiración de los que le rodean, que emana de la validación de los que le rodean. En otras palabras, está vendido a los que le rodean. Está con el culo al aire, está expuesto. Depende constantemente del aplauso de su público. Y esto no es ninguna locura que se me ha ocurrido a mí así ahora. No, es que esto tiene orígenes evolutivos de cuando vivíamos en putas tribus. Piénsalo. Cuando vivías en una tribu de cazadores-recolectores, 50, 150 individuos, si eras el alfa o uno de los alfa, si formabas parte de la élite tribal, necesitabas constantemente que tu propia tribu te estuviera upando. Necesitabas constantemente que tu tribu creyera en ti. Necesitabas ser un líder, ya lo dice la palabra, líder de la tribu. En otras palabras, el alfa necesitaba a su tribu. El alfa necesitaba esa validación social. Pero claro, yo me he dado cuenta de que había otras cosas que funcionaban en el ámbito de la seducción y que sí que son compatibles con perseguir tu potencial absoluto integral. Sí que son compatibles con no estar viviendo todo el día de cara a ese público, a ese escenario, sino que son compatibles con de verdad hacer más con tu vida, con darle más sentido, con ser alguien que genera un impacto de verdad, no humo, no ruido, no, impacto. Alguien que no parece importante, alguien que termina siendo importante por sus acciones, por lo que consigue. Y esa figura es el puto Sigma. Y tienes el ejemplo perfecto en la serie de Vikingos, el personaje de Harvard, que aparece por ahí de la nada, y de repente todas se mojan con él.
Y cuando te quieres dar cuenta, hasta la mismísima reina vikinga le está poniendo los cuernos a su marido el rey, el súper maromazo, súper alfa, y hasta ella quiere un hijo suyo. Ese efecto, que está como exagerado, realmente no tiene nada de exagerado si lo piensas. Era jodidamente necesario y era jodidamente biológico. Y estamos aquí porque las mujeres sintieron atracción hacia ese tipo de hombre, el cazador nómada. Porque si no hubieran sentido atracción hacia ese tipo de hombre, que venía de fuera, que venía de lejos, que era exótico, que era un puto forastero, si no hubieran sentido atracción por ese tipo de hombre, mi teoría es que nos habríamos extinguido. ¿Por qué? Pues porque básicamente habríamos acabado follando entre primos. Habríamos acabado frungiendo entre familiares, porque eran tribus muy pequeñitas, lo que se conoce como endogamia, y eso genera todo tipo de problemas genéticos. Mira lo que ha ocurrido en las dinastías de reyes y reinas que se terminaban emparentando entre familiares y que al final acababan los pobres o tontos o con problemas muy serios de salud o con todo esto y más. Tenemos muchísimos ejemplos en la historia. Por lo tanto, en esa época, de repente, que apareciera esa renovación genética, ese soplo de aire fresco para los genes de una tribu, en la forma de ese cabronazo, de ese Harvard, de ese nómada cazador que viene de donde cojones viene, pero que no se parece en nada, que no tiene nada que ver, que se la suda la aprobación de tu tribu. Y esto es muy importante porque esto es clave. No vas a entender lo que es la mentalidad Sigma si no entiendes su necesidad, la necesidad del Sigma de ser jodidamente eficiente, jodidamente demoledor. Porque volvemos a lo de antes. El alfa tiene a su tribu. Y es mucho más fácil sobrevivir cuando tienes toda una tribu que te está arropando, viene un oso, tienes la tribu, viene una tribu enemiga, tienes la tribu, hay que cazar, tienes la tribu, hay que recolectar comida, tienes la tribu, te pasa algo, tienes la tribu para curarte, tienes el chamán, tienes el médico, tienes la puta tribu. Pero cuando no tienes a la tribu, cuando eres un condenado lobo solitario, no te puedes permitir esa clase de farfollas. Necesitas ser jodidamente implacable. Necesitas ser certero, como una puta flecha, donde pones el ojo, pones la bala y no te puedes andar con mariconaditas de estas. Y por eso ocurre algo. Y es que al final el alfa, si lo piensas que está constantemente necesitado de validación, al final el alfa es como que un alfa sin audiencia es como un actor sin escenario. Pero un sigma sin audiencia sigue siendo un puto sigma. Esa es la gran diferencia. Por eso el curso que acabo de lanzar hoy en Nación NK se llama Sigma Code, código Sigma. Porque lo más gracioso de todo esto es que si estás aquí, si sigues aquí conmigo, probablemente es porque notas que hay algo. Probablemente es porque notas que hay algo más. Probablemente es porque notas esa versión de la que te hablaba al principio, que es una puta sobrada, que está dentro de ti, que es la escultura dentro de la piedra y que te acojona terriblemente. ¿Por qué? Porque si tú abrazas esa versión tuya, tienes que tomar el camino del Sigma, el camino de tomar tus propias decisiones, el camino de autovalidarte, el camino de enfrentarte a peligros y de muchas veces ir contra la corriente. Y no te hablo solo de contra la corriente ideológica, te hablo también de contra la corriente emocional, que te metan miedo, que incluso tus seres queridos digan, no, pero ¿qué estás haciendo? Estás loco, pero ¿cómo vas a hacer ese negocio? ¿Pero cómo vas a emprender este proyecto? ¿Pero cómo vas a hacer, cómo vas a tratar así un problema de salud? Todo tipo de caminos que el Sigma va a emprender en solitario, sin su puta tribu. Por eso, esa versión de ti te tiene completamente acojonado. Pero claro, esa versión de ti es la versión de ti que va a hacer que de verdad no solamente puedas acercarte a tu Pi, a tu potencial absoluto integral, a tu Sigma Pi, lo llamamos Pi para abreviar, sino que además es la versión de ti que va a hacer que el amor, que la seducción trabaje para ti
en lugar de trabajar tú para ella. Es la versión que te permite sacar más haciendo menos, invirtiendo menos en esa chica, invirtiendo menos en esa interacción, invirtiendo menos en la seducción. Es la versión de ti que te va a hacer de verdad arrasar en la vida y que cuando te miras al espejo vas a decir, hostia puta, esta es la bestia. Esta es la puta bestia que estamos activando. Esa bestia te va a mirar a los ojos y vas a sentir un escalofrío recorriéndote la espalda, pero va a ser un escalofrío de fuego. Porque lo más gracioso de todo esto es que ese Sigma Code, ese código Sigma, esa bestia que está durmiendo en tu interior, no necesita que la interpretes, no necesita que actúes como si lo fueras, no. Lo que necesita es que la despiertes. Y esa bestia se va a despertar, tu código Sigma se va a activar, vas a apretar el puto botón simplemente en el momento en el que empieces a perseguir tu mejor versión, tu versión sobrada, tu potencial absoluto integral y dejes de palmar. En el momento que actives tus sensores de palme, en el momento que te conviertas en un puto Kaizeneka, en el momento que empieces a disolver problemas en lugar de resolverlos, el momento en el que empieces a resistirte a la presión de la programación para masas, a negarte a que te atrapen en la lógica intrínseca, en la lógica interna de los juegos, y desarrolles tu inteligencia integral. En el momento en el que te niegues en redondo a aplicar trucos cosméticos que desaparecen al día siguiente, que es pan para hoy, hambre para mañana. En el momento en el que no te comportes como ese náufrago en la isla que tiene que cazar un pez cada día y está todo el día intentando atrapar un pez con las manos. No, tú serás ese náufrago que a lo mejor dice, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar hambre un día. Pero ese día, en lugar de estar todo el puto día intentando atrapar un pez con mis jodidas manos, voy a construir una red de pesca. Vas a ser ese hombre. En el momento en el que emprendas ese camino, aplicando el NetKaizen, el código Sigma se activa automáticamente y no hay vuelta atrás. Es como las putas bombas nucleares estas que nos acojonan tanto. Una vez le das al botoncito, ya está, no hay vuelta atrás. Con todo lo bueno, con todo lo malo. Así que piénsatelo bien antes de activar tu código Sigma, porque sí, ahí está todo lo que la vida te ha estado negando hasta ahora. Pero también está todo el miedo, también están todas tus fobias, también está todo aquello que te va a hacer saltar al agua fría, te va a hacer saltar al mismo agua fría que yo después de la sauna cuando me metan en mi puta ducha fría. No sé si me he explicado bien. O sea, al final no tienes que estar alimentando a la bestia, tienes que liberarla. Y solo si te atreves a dar ese paso, solo si de verdad sientes que estas palabras te resuenan, que hay algo en ti que está ahí, y te digo ya que si estás aquí a estas alturas, y si es Kaizeneka de mucho tiempo, y esta filosofía te resuena, te digo ya que es porque probablemente ese código Sigma está esperando a que lo actives. Ese monstruo, esa puta bestia, está durmiendo en tu interior. Así que prepárate, porque si decides darle al botoncito, allí te espero, allí estaremos. Ya estamos en la CNK, acabamos de darle al botoncito de liberar las primeras lecciones, acabamos de arrancar el curso Sigma Code. Así que allí te espero, pero solo si estás dispuesto a activar a la puta bestia. Solo si estás dispuesto a afrontar tus miedos, porque ya te digo yo que cuando veas ese reflejo de lobo solitario en el espejo, te va a dar mucha impresión, todo lo que implica. Y tú decides si das el salto o no das el salto, si rompes la puta Matrix de la programación para masas o te quedas dentro con la pildorita azul. Lo decides tú. Decide bien porque solo se vive dos veces, antes y después de descubrir el NetKaizen. No desperdicies la segunda, monstruo.